Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. A las 8:30. Esta semana el INEGI dio a conocer una encuesta interesantísima y que, pues sí, desnuda la situación que ocurre en torno a las mujeres, a la violencia y todo lo que sucede desde casa, incluso en el trabajo, en los estudios, en la parte comunitaria. Vea, vamos a recuperar esta charla que tuvimos con Óscar Jaimes Bello, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, sobre esta encuesta que advierte lo mucho de la violencia que existe contra la mujer en México y pues la pone sobre la mesa, ¿eh? Ahí están los datos, ahí están las cifras. Aquí tenemos parte de la charla. Esta encuesta que publicamos hoy es un proyecto estadístico, un programa estadístico que pues ya viene desde 2003, se levantó después 2006, en 2009, 2011 y 2016 y finalmente 2021. Esta ya es una serie en la cual se han venido agregando temas. Inicialmente esta encuesta se enfocaba prácticamente en el tema de violencia de pareja. No obstante, se han ido agregando elementos muy importantes que están en línea con lo que establece la legislación para atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, esto es, en primer término, es una encuesta muy grande. Sí. Esta encuesta se levantó el año pasado, entre octubre y noviembre del año pasado, y con una muestra de más de 140,000 viviendas, y entonces esto nos permite tener estimaciones con bastante precisión por entidad federativa y a nivel nacional. Entonces eso es lo primero que hay que destacar. Sí. Y veo, y me abruma el dato, las mujeres que han tenido una relación mayores de 15 años han experimentado 7 de cada 10 algún momento de violencia en su relación. Sí, este dato que mencionas es la violencia a lo largo de la vida para las mujeres de 15 años y más. Es el grupo de población al que está dirigido. 70% de las mujeres ha tenido al menos un evento de violencia, un acto de violencia a lo largo de su vida, 70.1% en 2021. En la edición anterior, en 2016, la estimación fue de 66.1%. Entonces aquí tenemos un incremento de 4 puntos porcentuales para 2021. Esto se refleja en la violencia psicológica, en primer lugar. 51.6% de las mujeres han sufrido violencia psicológica. Después tenemos la violencia sexual. Prácticamente la mitad de las mujeres han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida. Después está la violencia física, 34.7%, y 27% la violencia económica, patrimonial o de la discriminación. Por entidades federativas, Jaime, el Estado de México y la Ciudad de México tienen las prevalencias más elevadas, 78.7% y 76.2%, mientras que Chiapas y Zacatecas tienen las menores prevalencias, las menores proporciones de violencia contra las mujeres a lo largo de la vida, con 48.7 y 59.3%. Algo de lo que se destacó esta mañana en la conferencia de prensa por parte de la presidenta del INEGI, Graciela Márquez, es lo estrecho que se encuentran en este rango de Chiapas, de cerca de la mitad de las mujeres, al Estado de México con cerca del 79%. Entonces, prácticamente en todas las entidades la violencia contra las mujeres es cercana a la mitad o más de la mitad de las mujeres de 15 años o más. Y aquí no impera el tema urbano o rural, ¿verdad? Es parejo prácticamente. Hay una diferencia, sí, a nivel urbano es mayor la prevalencia de la violencia, sin embargo, no es muy grande la diferencia. Entonces, como nuevamente volvemos al tema, es generalizado el problema de la violencia. Óscar, hay datos, se atraviesa la pandemia, mucho se habló de lo que ocurrió estadísticamente hablando al interior de los hogares
y que también la propia pandemia disparó en cierto momento y en cierto sentido los casos de violencia contra las mujeres. ¿Esto se puede observar en estos resultados? Entiendo que fue esta última parte, no sé si estadísticamente hablando se puede observar algo. Así es, Jaime, es un elemento que también se incluyó, además de otros que también vienen dentro de la encuesta, y para contestar esto, bueno, es bastante complejo, pero primero me gustaría resaltar que la encuesta no solamente mide la violencia de pareja, sino diferentes ámbitos. Estábamos hablando de los tipos de violencia, ¿no? Exacto. Física, Psicológica, sexual, física, sexual, psicológica, la emocional. económica, así es, emocional o psicológica. Pero también están los diferentes ámbitos en los cuales se mide la violencia. Y esto es muy importante porque remite a las relaciones que existen y estas disparidades en estas relaciones que tienen que ver con la jerarquía, el poder, ¿no? Entonces, estas tienen que ver con estos elementos que mencionaba y son muy importantes también. Tenemos en el ámbito laboral, escolar, también tenemos el ámbito comunitario, la familia y la pareja. Entonces, hay dos elementos en los cuales es más aterrizable este último elemento que está relacionado con los aspectos del COVID. El COVID, pues efectivamente se reflejó, por ejemplo, en más llamadas de emergencia, lo cual no solamente en México, en muchos otros lugares también así fue. Entonces incluimos una batería adicional relacionada con la percepción, porque la parte directa que tiene que ver con la violencia se mide de manera genérica en este periodo de tiempo que va más allá de la pandemia que inició en marzo de 2020 y esta encuesta está midiendo, como mencionaba yo, se mencionó entre octubre y noviembre del año pasado y mide a lo largo de la vida para las mujeres de 15 años y más, y también mide los últimos 12 meses, que sería de octubre del 2020 al 2021. Es por eso que pues está dentro de la etapa de la pandemia y no podemos solamente aislarla, sino pues tratar de encontrar algunas explicaciones relacionadas con el COVID. Y ahí tenemos que en el caso de las mujeres que tuvieron, bueno, en general, en el contexto de la familia, sí se percibe por el 8%, por el 15% y por el 8% de las mujeres casadas o unidas, es decir, que tienen pareja, que sí hay un incremento o que se deteriora la relación a partir del inicio de la pandemia. Entonces sí está conectado. Entiendo. Hay una evidencia ahí que está relacionando entonces mayor violencia a partir de lo que es posible medir. Claro. Como lo mencionaba Jaime. Y por último, Oscar, veo que en cuanto a la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más, al menos ninguna entidad, cuando lo haces y lo desglosan vía entidad, ninguna entidad encabeza dos prevalencias consecutivas. Vaya, en la escolar, Querétaro es el que tiene pues, la prevalencia mayor, ¿no? De este tipo de violencia. En el ámbito laboral, vemos a Chihuahua. En el ámbito comunitario, ahí gana la Ciudad de México con temas que me imagino que tiene que ver el transporte público y todo lo que está alrededor de ello. En la prevalencia de la violencia en el ámbito familiar veo a Guerrero, pero ninguna entidad encabeza esta violencia en estos rubros, ¿no? En estos al menos 3 o 4 rubros que acabo de mencionar. Efectivamente, muy buena observación, Jaime. Por eso es la riqueza que tiene esta encuesta que, como mencionas, está bien tiene estos interesante, diferentes ámbitos, escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja. Y entonces esto permite también generar intervenciones diferenciadas por cada uno de estos ámbitos y por eso su utilidad. Y es muy importante que se observe de esa forma para poder focalizar estas intervenciones. En los estados, que pues bueno, esta información es pública y estaremos difundiéndola a través de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia, los diferentes ámbitos que tienen que ver con la Procuración de Justicia, la seguridad pública, para que puedan observar cuál es esta, cómo se focaliza. Como tú lo mencionas,
son diferentes, ¿no? En la escuela, a lo largo de la vida de estudiante, efectivamente Querétaro, Estado de México tienen una mayor prevalencia, y mientras que en el caso de el ámbito laboral, efectivamente Chihuahua con 37.8%, la Ciudad de México 34.6%, y también pues ver el tipo de quiénes son, por ejemplo, los que inciden en esta violencia, ¿no? El compañero de trabajo, el patrón o el jefe, que son los que se encuentran entre las primeras menciones, y con eso entonces se pueden desarrollar estas políticas públicas. Tú mencionabas en el ámbito comunitario, muy acertadamente, Ciudad de México, Estado de México tienen las prevalencias más altas, 61 y 58.5% respectivamente, y sí tiene que ver con la concentración de la población, mayor movilidad, el transporte público, porque son los espacios en donde se da la violencia comunitaria, y bueno, 72% a lo largo de la vida, 67% de los últimos 12 meses fue perpetrada por desconocidos. Entonces, ahí están esos elementos, así como aquellos que tienen que ver con la denuncia. Bueno, también es parte de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. ¿Qué datos, no? ¿Qué datos arroja esta información? Así que bueno, pues ahí están. Esperemos sirvan, funcionen de algo y pues visibilicen esta situación tan adversa que viven pues cientos de mujeres, ¿sí? En hogares, en el transporte público, en sus trabajos y también el tipo de violencia que se ejerce sobre ellas. Vamos a la pausa comercial, las 8:42. Estamos en vivo aquí